Bueno, vamos a contar alguna cosa sobrenatural que nos haya pasado en la vida. Lo mío es algo rápido y sencillo. Una vez yo trabajo en la calle, soy asesor comercial y yo visito clientes. Y una vez estaba visitando un cliente y me tocó esperarlo. Es un conjunto cerrado y yo estaba en la moto afuera esperando. Y cosas de la vida, como dice la gente, o de suerte, del azar, pero digo que es un milagro. Me corrí del lugar donde estaba y en ese mismo instante, apenas me corrí, cayó un árbol que muy seguramente me hubiese pasado algo grave o gravísimo, la verdad. Entonces eso es para mí un milagro, para otras personas creo que es algo pues normal, que del azar, no sé qué pueden decir ellos, pero para mí fue un milagro. Bueno, muy bien. ¿Tengo que contar un milagro? Bueno, milagros como tal he recibido muchos. O sea, yo pienso que el Señor, no sé qué propósito tiene conmigo, pero sí he recibido muchos. En el momento recuerdo un milagro financiero que tuvimos con mi esposo. Eh, Espero que no hayas pensado en el mismo. Pero bueno, fue en pandemia. Estábamos pasando por una situación muy difícil. No teníamos que comer ese día. Y pues digamos que mi esposo me mira con desesperación y me dice, amor, ¿qué vamos a comer mañana? Y yo le dije, Dios proveerá. Yo estaba lactando y nos subimos a descansar cuando tocaron la puerta. Y pues ahí pasaba muchas personas pidiendo, ¿no? Que, ay, que algo, que me comparta algo. Entonces mi esposo no quería bajar. Él se me decía, ay, no, ya nos vamos a acostar, ya. Y volvieron y tocaron. Entonces yo le dije, pues vaya, salga, dígale que no tenemos nada porque era real, no había nada. Y cuando sale, era un mensajero. El mensajero le dice, ¿usted es el pastor Gerson? Y él dice, sí. Y le entrega un sobre de dinero, que no era cualquier ofrenda, era lo que nos sustentaba más o menos un mes. Y pues ahí es donde uno dice, es un milagro porque no esperábamos eso, no teníamos que comer. Realmente yo creo que en esos momentos Dios prueba la fe de uno y pues ese es mi testimonio como mi milagro. El milagro que recuerdo en este momento. Bueno, ¿y tu milagro, amor? A ver, bueno, milagros así hemos recibido mucho. El que contó mi esposa, por ejemplo, una vez también estábamos sin nada que comer y de repente llegó una vecina que venía de la finca y Ah, que nos sí. trajo, que mira, vecino, o sea, esa vecina nunca había llevado nada y de repente llegó y tocó a la puerta y nos trajo un poco de cosas que teníamos, bueno, que obviamente era alimento. Y bueno, ese pero no iba a contar ese. Era un milagro que no me pasó a mí, pero hacía alguien muy cercano y alguien que amo mucho, ese era mi papá. Mi papá antes de la pandemia, él le salió ¿cómo decirlo? Como un grano, ¿sí? Lunar. Sí. Sí, como un lunar, exacto, sí. Pero cuando fueron a hacerle los exámenes le dijeron que era Cáncer. cancerígeno. Ujú, cáncer de piel. Entonces, sí, que era cáncer de piel. Entonces, pues nosotros obviamente el nombre de cáncer le quita el sueño a uno, o sea, obviamente no es que uno lo tome así como tan alegre, uno dice, pues obviamente nos preocupamos muchísimo, mi papá muy tranquilo, todo el tiempo muy tranquilo, él, bueno, con su confianza siempre puesta en Dios, nosotros también, pero obviamente el nombre de cáncer siempre lo alcanza a tocar uno bastante. Y, y me acuerdo que en esos días nosotros íbamos a viajar a la costa y nos Sí. llevamos a mi papá a regañadientes bueno, de mi mamá y de también de la familia porque ellos dijeron, no, ¿cómo se va a llevar a la costa? A A que le dé recibir sol. sol. ¿Cómo se le ocurre? Y mi papá feliz, mi papá se fue con nosotros y allá, pues cuando llegó completamente sano, había desaparecido eso, fue un proceso como de una semana y se le desapareció completamente y fue al doctor y el doctor le dijo, no, pues no tiene nada, Esto es un no milagro. tiene nada, desapareció. Entonces, pues estos son algunos de los milagros, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que bienvenidos hoy a este programa que se llama Influencia Dios. Dios.
Hoy vamos a hablar un poquito, algo que tiene que ver con milagros, que tiene que ver con la fe también. Eso se titula El Dios de lo imposible. Hablando un poquito de milagros que tienen que ver mucho con la fe. La palabra de Dios dice, hablando precisamente de lo que es hacer milagros o pedir un milagro, o orar por un milagro, y Dios lo compara allí con algo muy particular. ¿Qué dice la Que es palabra de Dios? el grano de mostaza. Está en Mateo 17:20 y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, los pongo en contexto porque ustedes dirán, pero ¿por qué el Señor comparó con un grano de mostaza que es tan pequeñito, ¿sí? Entonces, bueno, los pongo en contexto. Resulta que los discípulos estaban en una misión de ir a predicar el evangelio y demás. Eso lo pueden ver en la serie Sí, The The Chosen. Chosen. Y llegan unos y le dicen al Señor, porque le trajeron un endemoniado y le dijeron, Señor, pero no fuimos capaces de sacar este demonio. En tu nombre habíamos sacado demonios antes, ¿y por qué esta vez no? ¿Sí? Entonces, él le dice así, les contesta que por la falta de fe, porque les falta fe. Si tuvieran fe, así fuera pequeñita como un grano de mostaza, pues se hubiese podido salir el demonio que estaba habitando en esta persona. No sería nada imposible, incluso se podrían mover montañas. Entonces, él se refiere a esto porque sentía que sus discípulos, aunque lo conocían, sabían de él, habían convivido con él, les faltaba a veces creer o tener conciencia del poder de Dios, ¿sí? De lo que él podía hacer, de lo grande, maravilloso que era él. De pronto, pues a veces es por, también nos sucede a nosotros y es más por nuestra humanidad, ¿sí? Por nuestra limitación de humano, que no entendemos los milagros o las cosas. A veces hay cosas que no sabemos cómo explicarlas realmente, porque son misterios y el único que tiene pues la palabra es Dios, ¿sí? Pero algo muy, muy importante que quería compartirles con respecto a estos pasajes es que después de que les dice lo del grano de mostaza, les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, cosa que a mí me impactó, ¿sí? Porque no es solamente tener la fe para ciertas ocasiones, para ciertos impedimentos, necesitamos de otras armas espirituales fuertes que son la oración y el ayuno. A veces creemos que con solo creer en Dios ya es suficiente, pero para ciertas ocasiones, cuando tenemos problemas graves, cuando necesitamos alcanzar algo que de pronto en nuestra mente está, pero ustedes saben que los planes de Dios a veces son mejores que los nuestros. Entonces, solamente con oración y ayuno podemos alcanzar este tipo de cosas. Hay algo importante sobre esto, y es que compara el grano de mostaza, o sea, el tamaño, dice, si usted tuviera fe como el tamaño de un grano de mostaza, que es algo muy Chiquito. pequeño, ¿sí? Y después, en otro versículo, los discípulos también le dicen, Señor, aumenta nuestra fe, ¿sí? Sí. Y Dios compara también en la fe como, bueno, como algo que siembra, que es sembrado y que después se crece, se vuelve un gran árbol, y aún las aves anidan allí en el árbol, ¿sí? O sea que la fe, o sea, sí se puede, sí podemos hablar Aumentar. de tamaños, o sea, de Ajá. niveles, de fe. Hay que tener claro algo, y es que obviamente la fe no puede ser cualquier tipo de fe, o sea, la fe puesta en Dios, en la palabra de Dios, en lo Exacto. que Él ha hecho, ¿sí? Porque obviamente hay mucha gente que tiene fe, Sí. a otras cosas, que tiene fe al agüero, al mulato, ¿cómo se llama? Amuletos. Amuletos, Amuletos. amuletos, es que al mulato, no, a los amuletos. Y obviamente la fe tiene que estar puesta en Dios. Por eso la palabra de Dios dice, ustedes tienen la fe, si tuvieran la fe muy, muy, así si fuera muy pequeña,
Usted podría hacer cosas grandes, pero obviamente esa fe puesta en Dios y en su palabra. Entonces es algo que hay que aclarar con respecto a eso. O sea, en sí es, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? O sea, no diciendo que Dios es un objeto, ¿no? Pero sí, Sí. que es la roca, el que trae, digamos, el poder, la autoridad para alcanzar grandes cosas. Yo les traigo 3 tipos de fe que existen, ¿sí? La primera es la fe natural. La fe natural es la siguiente, un ejemplo claro. Y la pregunta es, ustedes cuando se suben a un bus o se suben a un taxi, o los que son privilegiados y pueden irse en avión, los que suben en un avión, ustedes le preguntan al conductor, ¿usted sabe manejar? ¿Usted tiene licencia? ¿Cuántas horas de vuelo tiene? No, ¿cierto? Usted simplemente se sube Se sube. y por fe Aunque no sabe que va a crea, llegar a yo su camino. también Esa es la he fe pensado natural. eso. Esa es la fe natural. La otra es la fe como creyentes, que tenemos esa fe hacia Dios. Y la tercera fe es la fe que da el fruto del Espíritu Santo. Ahí están las 3 fe que tenemos que tener presentes en la vida. Así es, ahí Cristian lo explicó mejor, imposible. Sí. Y queremos también pues traer una experiencia sobre un milagro, ¿sí? Aquí está, esperamos pues que pueda ser de edificación y que ustedes también se sientan retados y nos pueden escribir allí si han recibido algún tipo de milagro. Nos gustaría leerlos también, qué tipo de milagro, para chismosear un poquito sobre lo que les pasó. Aquí está el testimonio de lo que Dios ha hecho en una persona. Todo lo puedes. ¿Y cuántas veces en tu vida has sentido ganas de suspirar? ¿Puedes suspirar ahorita? Y al exhalar puedes decir, qué alivio es tener a Dios en nuestra vida. Yo he sentido esas ganas de suspirar desde lo profundo de mi corazón en muchas ocasiones donde Dios me ha rescatado a mí, ha rescatado a mi familia de accidentes, nos ha rescatado en todo tiempo y muchas veces he tenido ese suspiro en mi corazón de decir, qué alivio tenerte, Dios. Y quiero platicarte de una ocasión muy especial donde hace 10 años a mí me detectan un tumor en la tiroides. Y después de muchos estudios y doctores, deciden extraerme la mitad de la tiroides con el tumor. Yo ya adoraba a Dios aquí en mi casa, Iglesia Paz, era parte del equipo de alabanza. Y había un riesgo de perder la voz. Después de la primera cirugía, el patólogo sale inmediatamente y dice, perfecto, no hubo nada maligno, extraímos el tumor y la mitad de la tiroides. Pero ¿qué crees, familia? Al siguiente día llegó el patólogo con el oncólogo y me dan la noticia de que tenía cáncer en la tiroides, que tenía microcarcinomas esparcidos, es decir, no estaba encapsulado, podría haber salido en cualquier otra parte del cuello. Y entonces ahí sentí que mi vida se estaba derrumbando. Ahí dije, ¿hasta dónde pueden estar estas partículas de cáncer en mi cuerpo? Y también pensé, porque me dijeron que al siguiente día me tendrían que meter otra vez a cirugía donde habría un pronóstico muy alto de que yo perdiera la voz y ahora hablara con una bocina en mi cuello. Y entonces yo pensaba, qué terrible situación estoy viviendo. Imagina no poder hablar nunca más en una conversación larga con tu esposo. Imagina no poder decirles a tus hijos y ministrarlos acerca de su vida, aconsejarlos y que escuchen tu voz y decirles cuánto los amas todos los días. Y entonces me derrumbé. Esa noche hice la oración más importante de mi vida. Y esa oración fue la más sencilla y la más importante. Esa oración le dije, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis planes, mis sueños, mis anhelos, todo lo que yo creo que en mí va a estar seguro, yo te lo entrego, porque hoy no tengo certeza de nada más de tu presencia aquí conmigo. Y yo le dije, te entrego a mi esposo, te entrego a mis hijos, te entrego todo lo que soy. Y por último le dije, te entrego mi voz. Y si es tu voluntad sanarme, mañana en la cirugía, yo la voy a usar para hablar de ti a donde quiera que vaya. Hablar de tu amor y cantar de tu amor hasta que ya no tenga un suspiro para esta tierra. Y entonces, ¿quieres saber qué pasó después de la cirugía?
Qué testimonio tan predecible, ¿no? Obvio, hablo. Bueno, pues después de eso... Voy allá. Es que no se ve. Después de eso pasó algo muy especial, porque en cuanto yo terminé la oración, a mí todavía no me habían operado, pero en cuanto yo la terminé, vino un gozo sobrenatural a mi vida, donde la gente venía y me decía: Pati, lo sentimos mucho por lo que tienes. Y yo: no te preocupes, estoy viviendo algo maravilloso, Dios está en control. Y yo, en mi cuarto, mi esposo me ponía alabanzas y era un tiempo glorioso para mí. A partir de esa oración, el Espíritu Santo me fortaleció. ¿Y qué crees? Pasa la cirugía y Dios sana mi voz. Y en ese tiempo, al poco tiempo, Dios me empieza a revelar canciones dormida. Y para mí era algo súper sobrenatural, porque me despertaba a las 4 de la mañana con un verso y un coro completo, y yo me daba cuenta que hablaban de una cita bíblica que yo ni siquiera estaba pensando antes de dormirme. Y yo dije: eres tú, Señor, dándome canciones. De repente voy a la casa de mis pastores a recoger a mis hijos o algo así, no me acuerdo, y me dicen ellos: mira, Pati, nosotros tenemos la labor de ayudar a otros a que cumplan el propósito de Dios, pero estamos seguros que tu propósito es que grabes tu música profesionalmente. Y en ese momento para mí fue súper fuerte. Lo hablé con mi familia y entonces decidimos, mi esposo me apoyó, mis hijos, y decidimos empezar a grabar estas canciones que Dios me daba. Hoy en día ya llevo más de 50 canciones grabadas, están en todas las plataformas, y aproximadamente, sumando todas las plataformas, 200,000 personas están siendo bendecidas a través de lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, yo le doy la gloria a Él. No te doy estos números porque yo me jacte de algo. Te doy estos números para decirte: esto no estaba en mis planes. Esto ni siquiera estaba en mis sueños, pero sí estaba en los planes de Dios, que son más altos que los míos y que los tuyos. Y yo te quiero solamente dar 3 palabras para que te grabes en el corazón, y esa es: entrega. Entrégale a Dios tus dones, tu tiempo, tus talentos, tus preocupaciones, tus afanes. 2, ten fe. Ten fe en que Dios tiene un plan mayor que el tuyo. Ten fe en que Él te ama como nadie y que Él tiene un plan dentro de tu circunstancia. Y la última: permanece. Permanece en Dios a través del tiempo. Permanece parado, firme en Dios a través de la prueba, a través de las ideologías, a través de las circunstancias. Permanece, porque aquel que inició la obra en tu vida la va a seguir perfeccionando como lo está haciendo en la mía. Amén. Y entonces al final tú podrás suspirar muy profundo y puedes decirle: maravilloso es tenerte en mi vida, Dios. Bueno, muy bien, ahí está el testimonio. Quería aclarar algo o contestar una pregunta que siempre nos hace las personas cuando, bueno, sobre todo las personas que no creen en Dios. Nos dicen, bueno, si Dios hacía milagros como los hizo con el pueblo de Israel, con Moisés en el desierto, el mar que se abrió en 2, las plagas, ese Dios que enviaba el maná diario para el pueblo, que se presentaba por medio de una columna de fuego, bueno, tantas cosas. Le decía, ¿por qué ese mismo Dios no hace esos milagros el día de hoy? O sea, es una pregunta que de pronto siempre la han hecho, y quisiéramos contestar a esa. Conteste, Cristian. Y a ese tipo de preguntas surge otra pregunta aún más interesante, y es: ¿Dios sí realmente hace milagros? ¿O existe actualmente los milagros, no como los hicieron antes, sino existen milagros actualmente, o simplemente es fuerza del destino o por nuestra fe humana que creemos que se hacen las cosas? Y surge algo muy interesante, muy chistoso, y es que mucha gente desea que Dios haga el milagro para probar que Él existe, ¿cierto? Entonces hemos escuchado esto muchas veces y creemos o estamos completamente seguros que cuando eso sucede, esa persona, a pesar de ver ese milagro, de vivir ese milagro en su vida, va a seguir siendo lo mismo. Y eso lo vemos claramente en la palabra de Dios con el pueblo de Israel.
Dios le dio de todo cada vez que pedía algo. Quiero salir de la esclavitud, los liberó. No quiero que me atrape los egipcios, los sacó por el Mar Rojo. Tengo hambre, les dio comida. Estoy cansado de esa misma comida, deme otro tipo de comida, le dio maná. Estoy cansado, cornices, maná. Estoy cansado, no puedo tomar, les dio agua. O sea, les dio de todo y aún así ellos siguieron pues pidiendo esa prueba o esa pruebita de parte de Dios de esos milagros. Y creo que sí, actualmente hay gente así y si Dios hace esos milagros van a seguir con su misma vida esperando que supuestamente pues que Dios obre. Y claramente en nuestras vidas yo sé que tenemos testimonio de personas a las cuales Dios ha hecho milagros increíbles y su estilo de vida actualmente sigue siendo alejado de Dios. Sí, eso es algo que suele pasar. Mire, un ejemplo es, por ejemplo, las famosas cruzadas. Por ejemplo, cuando se hace, bueno, aquí hubo un tiempo también que se hacían mucho estas cruzadas, que eran como campañas evangelísticas que llenaban un estadio y la gente iba, uno veía milagros, muchísimos milagros. Y uno pensaría que toda la gente que fue y vio estos milagros pues estaría después en una iglesia o iría a congregarse a una iglesia, o después de esos testimonios irían a buscar de Dios a una iglesia local. Y esto no pasaba. O sea, lo que pasa, lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Es un pueblo que llegaba e iba detrás del Señor Jesucristo, que veía los milagros, pero no todos creían. Sí, muchos obviamente recibían el milagro y listo, ahí quedó y seguían con el mismo estilo de vida que tenían antes. Lo que pasa es que yo también veo que la mayoría de las personas buscan o buscamos, bueno, yo en alguna ocasión fue así también, al Dios bombero, al Dios, solucióneme esto, necesito curarme, solucióneme este problema económico, solucióneme. Y cuando ya entrega la solución o cuando ya salimos del problema, entonces ya Nos olvida. chao, me vi, no te conozco. ¿Sí? Inclusive cuando ya Jesucristo estaba en la tierra y hacía los milagros, esas mismas personas, muchas de esas personas que recibieron esos milagros eran los que un día estuvieron en la plaza diciendo crucifíquenlo. Exacto, Uh-huh. así es. Y esto es lo que pasa, mire, el recibir un milagro o el presenciar un milagro de Dios, por más maravilloso que sea, no indica que tu carácter, que es lo que realmente importa, va a ser formado. Realmente eso no tiene nada que ver. Es más, como lo dijimos, muchas de las personas que vieron, que fueron testigos de milagros, pues como dijo Cristian, siguieron con su mismo estilo. Sí, obviamente la sorpresa, wow, sí, increíble y todo esto, pero después con el tiempo se les olvida, ¿sí? Se les olvida, se alejan. Realmente lo que crea el carácter de una persona es obviamente creer en el Señor Jesucristo, sin importar si ve o no ve, aunque como Cristian dijo, los milagros suceden todos los días. Lo que pasa es que muchas veces pasan inadvertidos. No, que no pensamos que, por ejemplo, el despertar todos los días es un milagro. Si no funcionara bien nuestro corazón o no respiráramos, nos moríamos. Pero no caemos en cuenta que, que Dios hace eso. Usted puede imaginar muchísimas cosas que le pudo haber pasado el día de hoy o el día de ayer, y muchas veces no sabemos de qué nos libró Dios, porque pues obviamente no nos pasó nunca. Pero allí puede estar también un milagro, ¿sí? Tu vida misma es un milagro, tus hijos son un milagro de Dios. Entonces hay muchas cosas que reflejan lo que Dios hace. Y también pues para aquellos que dicen que Dios no hace milagros, hay muchas personas que han sido sanadas de cáncer, hay muchas personas aún que estuvieron a punto de muerte y Dios las sanó, prácticamente las sacó de allá de la muerte para volverlas a la vida. Muchos testimonios sobre eso. Entonces creo que este es un argumento válido para decir Dios todavía hace milagros como lo hacía con el pueblo de Israel y lo seguirá haciendo. Pero esto, como lo dijimos, esa fe, si usted pusiera su fe solamente al ver un milagro, sería una fe muy superficial. Bueno, y ya para terminar, tenemos algunas recomendaciones. Recomendación, Cristian, nos tiene una sorpresa que va a haber creo que a mitad de año, ¿no?
Sí, un concierto de una agrupación que actualmente está dando mucho de qué hablar. Ellos son venezolanos y se llaman Montesanto. Van a estar aquí en la ciudad de Bucaramanga. La fecha exacta no se la tengo, pero ahí la vamos a estar publicando. Pero va a estar aquí en nuestra ciudad para que podamos disfrutar, ir, conocer un poco más, relacionarnos con muchas otras personas y hacer crecer este gran movimiento que es ese amor grande que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Es venezolano Montesanto? Yo no tenía ni idea. Y tiene canciones hermosísimas. Sí, muy, muy bonitas. Y algo muy, importante muy enfocadas a también la palabra. es en Neomundo, ¿sí? Y apliquemos lo que vimos en el episodio pasado, ¿sí? Por de ser favor. iglesia, de ser una sola iglesia y por poder ir a reunirnos, a apoyar este evento. Es en Y mayo 18. Mayo 18, ¿ok? Pues ojalá podamos asistir. Nosotros muy seguramente vamos a asistir. Ojalá nos dejen grabar. No creo, pero bueno. De pronto sí, haremos- porque las personas organizadoras son otras organizadoras. ¿Sí? Ah, bueno. No digo cuáles eran los anteriores, ¿no? Ok, listo. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio y sobre todo que haya sido de edificación. La idea de esto es que podamos hablar, charlar un poquito de diferentes temas. Si tienen algún tema en particular que quisiera que tocáramos, pues envíennos allí por mensaje o al interno. Con mucho gusto nosotros vamos a estar Y estudiando. hay otras recomendaciones importantes. Sí, Y es que que nos se sigan. viene la Semana Santa. Ah, Por Ay, Dios. sí. No olvidemos ese pequeño detalle. Y Estamos vamos. hablando de muchas cosas bonitas de la iglesia, cuál es la iglesia mejor, esa iglesia hermosa que queremos, esa fe que mueve montañas. Es el momento ideal para poder acercarnos una vez más a Dios, confirmar esa fe que tenemos, o si no conoce a Dios, acérquese y conozca que es lo mejor que uno puede hacer en la vida, ¿cierto? así es, importantísimo es que vamos a tocar unos temas muy interesantes también en los siguientes podcasts, hablando de algunas cositas misteriosas que tienen que ver con la Semana Santa. Entonces, pues pegados aquí a este canal, por favor suscríbanse, importante que puedan compartir este mensaje, importante que puedan ingresar a nuestras otras redes y seguirnos, darle like y todo esto. Así que ¿Estamos en cuáles redes? eh, En TikTok, todas. YouTube, en todas. Facebook. X, Spotify no, todavía no, porque no está actualizado. Pero Instagram. en todos lados. Instagram es X, arroba. Bueno, No, no sé. Instagram, @ y en todo lado. ok, ahí está. Bueno, al final igual van a ver en cuáles son las redes. Bueno, nos vemos en el otro episodio. Chao. Chao.